La lluvia de diciembre golpeaba contra el parabrisas mientras Vicente Copado estaba sentado en su camioneta afuera del taller mecánico, observando a su hija a través del ventanal. Lorena trabajaba bajo el capó de un sedán, con las manos negras de grasa y su cola de caballo metida bajo una gorra de béisbol. Tenía 17 años y ya era una de las mejores técnicos de diagnóstico del taller. Vicente sintió que el orgullo se hinchaba en su pecho, el mismo orgullo que había estado allí desde que ella cambió su primera llanta a los 12 años. Su teléfono vibró. Otro mensaje de texto de Nora. ¿Podemos hablar sobre la cena de Acción de Gracias? Mamá realmente quiere que estemos allí. Vicente lo borró sin responder. Ya habían tenido esta conversación 6 veces. El espectáculo anual de Acción de Gracias de los Valderrama no era solo una cena. Era una actuación, una exhibición de su riqueza y posición social en San Pedro Garza García. 47 invitados, comida de catering, cristal y porcelana. Y cada año, alguna excusa de por qué Lorena no podía asistir, o no debería asistir, o estaría más cómoda en otro lugar. La puerta del taller se abrió y Lorena salió, limpiándose las manos en un trapo rojo. Vio la camioneta y sonrió, trotando bajo la lluvia. Vicente abrió la puerta y ella subió, trayendo consigo el olor a aceite de motor y aire frío. Papá, llegaste temprano, dijo ella. Todavía me quedan 2 horas de turno. Quería hablarte de algo. Vicente le pasó un termo con chocolate caliente. Tu madrastra ha estado insistiendo sobre la cena en casa de los Valderrama. La sonrisa de Lorena se desvaneció. Desenroscó la tapa del termo. El vapor se elevaba en la fría camioneta. Ya sabes cómo es eso. Dímelo. Ella miró hacia la lluvia. El año pasado me hicieron comer en la cocina. Dijeron que el comedor estaba demasiado lleno. Pero había sillas vacías, papá. Conté 4 sillas vacías. La mandíbula de Vicente se tensó. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque habrías hecho una locura y no quería causar problemas a Nora. Ella tomó un sorbo. Su hermana Diana estaba allí con sus hijos. Andrea, Teresa y el pequeño Marco. A ellos les dejaron sentarse en la mesa principal. Marta y Rogelio pasaron fotos de bebés, hablaron de lo orgullosos que estaban de sus nietos, en plural, pero aparentemente yo no cuento. Lorena, está bien. Estoy acostumbrada. Pero su voz se quebró ligeramente. Los hijos de Diana estaban allí. No sé, papá. Me miran como si fuera del servicio doméstico o algo así. Y Nora simplemente. Ella no dice nada. Corta el pavo y se ríe de los chistes de Marta. Y es como si yo fuera invisible. Vicente se estiró y le apretó el hombro. No vas a pasar por eso otra vez, así que nos lo saltaremos. Nos quedaremos en casa. Solo nosotros 2. Ya veremos. Esa noche, Vicente estaba en la cocina de su modesta casa colonial cortando verduras para la cena. La casa estaba pagada, comprada con el dinero de la indemnización de sus años como especialista en incendios forestales en Baja California antes de mudarse de nuevo al noreste y comenzar su negocio de consultoría de construcción. El trabajo era constante, la paga buena, pero no venía con el prestigio o el pedigrí que los Valderrama valoraban. Nora llegó a casa a las 7, sus tacones repiqueteando en la madera dura. Trabajaba como compradora para una cadena de boutiques de alta gama, un trabajo que su madre había asegurado a través de conexiones. Dejó su bolso de diseñador en el mostrador y besó la mejilla de Vicente, pero había tensión en sus hombros. Tenemos que hablar sobre el jueves, dijo ella. Vicente siguió cortando. No hay nada de qué hablar. Lorena no volverá allí para ser humillada. Mi madre se disculpó por lo del año pasado. Dijo que fue un malentendido. Marta Valderrama no malinterpreta nada. Es calculadora. Vicente dejó el cuchillo y se giró para mirar a su esposa. Tu madre llamó a Lorena chica sucia delante de los invitados, Nora. Tu padre se rió y tú te quedaste ahí sirviendo pavo. La cara de Nora se enrojeció. No fue así. ¿Entonces cómo fue? Mamá estaba hablando del trabajo de Lorena.
Ella solo piensa que tal vez una joven debería considerar otros caminos profesionales. Algo más refinado. Tu madre piensa que Lorena no es lo suficientemente buena porque su madre biológica era una camarera que conocí en Tijuana. De eso se trata. Clase, linaje. La obsesión de tu familia con el pedigrí, como si estuvieran criando perros de exposición. Los ojos de Nora destellaron. Eso no es justo. Mis padres han sido generosos con nosotros. Generosos. La voz de Vicente se elevó. Te compraron un coche y me lo echaron en cara en cada reunión familiar. Pagaron ese crucero y se aseguraron de que todos supieran que yo no podía permitírmelo. Su generosidad viene con condiciones, Nora. Y cada cuerda está atada alrededor de la garganta de mi hija. Ella no es. Nora se detuvo. ¿Ella no es qué? Termina esa frase. Nada. Solo quería decir. La compostura de Nora se quebró ligeramente. Esto también es difícil para mí, Vicente. Estoy atrapada entre mi familia y la tuya. No hay un entre. Hay correcto e incorrecto. Vicente se volvió hacia la tabla de cortar. Dile a tu madre que no iremos. Inventa la excusa que quieras. Nora guardó silencio durante un largo momento. Entonces dijo. ¿Y si voy sola? Las manos de Vicente se quedaron quietas sobre el mango del cuchillo. Se giró lentamente. ¿Qué has dicho? Tal vez sea mejor si voy sola este año. Para mantener la paz. Podemos tener nuestra propia celebración con Lorena el viernes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como gas venenoso. Vicente estudió el rostro de su esposa. La mujer con la que se había casado hace 8 años, que había prometido amar a Lorena como a una hija propia, que había sonreído en su boda mientras Lorena servía como dama de honor junior. Ahora estaba eligiendo bandos y Lorena no estaba en el suyo. Si sales por esa puerta el jueves sin mi hija, dijo Vicente en voz baja, no te molestes en volver. Los ojos de Nora se abrieron de par en par. No puedes hablar en serio. Muy en serio. Por una cena, por 8 años de una cena, por cada comentario sarcástico, cada desprecio deliberado. Cada vez que elegiste la aprobación de tu madre sobre la dignidad de mi hija. La voz de Vicente permaneció tranquila, controlada. Veo cómo te conviertes en alguien que no reconozco, Nora. Alguien que puede ver a una niña, cualquier niña, comer sobras frías sola en un porche en noviembre y no decir nada. Yo no sabía eso. No preguntaste. No fuiste a verla. Estabas demasiado ocupada actuando para Marta, Rogelio y Diana. ¿Sacudió la cabeza? Pensé que eras más fuerte que ellos. Me equivoqué. Nora agarró su bolso y sus llaves. Me quedaré con mi hermana esta noche. Hablaremos cuando sea racional. Se fue sin decir otra palabra. La puerta se cerró con un suave clic que sonó como la tapa de un ataúd. Vicente se quedó en la cocina escuchando la música de Lorena sonando arriba. Ella no tenía idea de que su madrastra acababa de elegir a los Valderrama sobre ella. Pero se enteraría el jueves de una forma u otra. Sacó su teléfono y abrió un archivo de notas. Empezó a escribir nombres, relaciones, observaciones. Si Nora iba a esa cena sin ellos, Vicente necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando. Los Valderrama pensaban que eran intocables. Pensaban que su dinero y conexiones los hacían inmunes a las consecuencias. Vicente había lidiado con incendios forestales que destruían todo a su paso. Entendía la naturaleza de la destrucción incontrolada. Pero también entendía algo que los Valderrama no: los incendios más devastadores eran los que comenzaban pequeños, invisibles hasta que ya habían consumido todo. Pasó los siguientes 3 días preparándose. No solo para la cena de Acción de Gracias, sino para lo que vendría después. El miércoles por la tarde, Vicente se sentó en una cafetería frente a Joel Rivas, un viejo amigo de sus días en Baja California que ahora trabajaba como investigador privado en Nuevo León. Joel deslizó una carpeta manila sobre la mesa. Tus suegros son gente interesante, dijo Joel, revolviendo su café. Rogelio Valderrama hizo su dinero en bienes raíces comerciales en los años 90.
Marta viene de dinero viejo. Su apellido de soltera era Garza, sangre azul de San Pedro, que se remonta a los fundadores industriales. Han pasado los últimos 30 años asegurándose de que todos recuerden ambas cosas. Vicente abrió la carpeta. Registros de propiedad, páginas de sociales, recortes, fotografías de eventos de caridad. Están sobreextendidos, continuó Joel. Hipotecados hasta el cuello. Esa finca de San Pedro tiene una tercera hipoteca. Rogelio ha tenido algunas malas inversiones en los últimos 5 años. Están perdiendo dinero pero manteniendo las apariencias. La cena de Acción de Gracias es su mayor evento social. Todos los que son alguien son invitados. Jueces, políticos, familias de dinero viejo. Es como mantienen su estatus. ¿Qué hay de la hija, Diana? Casada con Berto Cobos, un gestor de fondos de inversión. 3 hijos, como mencionaste. Viven en la carretera nacional, hipotecados de manera similar. Toda la familia está construida sobre crédito y conexiones. Joel sacó otra hoja. Pero aquí está lo interesante. Marta sirve en la Junta del Patronato Cultural de San Pedro. Muy prestigiosa. La Junta vota sobre los nuevos miembros el próximo mes y Marta ha estado haciendo campaña fuertemente para el puesto de presidenta entrante. Vicente estudió los documentos. Le importa esto más que nada. Es su identidad. Ser presidenta de esa junta significa que eres oficialmente realeza de San Pedro. ¿Y si algo dañara su reputación antes de esa votación? Joel se reclinó, con una sonrisa de complicidad en su rostro. Entonces Marta Valderrama perdería todo lo que le importa. Estatus, posición, respeto. Hizo una pausa. ¿Qué estás planeando, Vicente? Solo recopilando información. Vicente cerró la carpeta. ¿Qué te debo? La primera es gratis. Me salvaste el trasero en ese incendio de Ensenada. Estamos a mano. Joel se puso de pie. Pero Vicente, sea lo que sea que estés planeando, ten cuidado. Los Valderrama tienen amigos poderosos. Yo también, dijo Vicente, aunque no estaba seguro de que eso fuera cierto todavía. La mañana de Acción de Gracias llegó fría y gris. Nora no había vuelto a casa. Vicente hizo el desayuno para Lorena. Hot cakes con chispas de chocolate, sus favoritos desde que tenía 6 años. Ella se sentó a la mesa de la cocina en pijama desplazándose por su teléfono. Nora me envió un mensaje de texto, dijo Lorena en voz baja. Quiere que entienda que la familia es complicada. Vicente volteó un hot cake sin decir nada. Ella va a ir a la cena, ¿verdad? Sí. Lorena asintió lentamente. ¿Están tú y ella? Aún no lo sé. Vicente sirvió los hot cakes y se sentó frente a ella. Pero sé esto, mereces algo mejor que ser tratada como si fueras menos. No eres menos que nadie, Lorena. Ni que los Valderrama, ni que sus nietos, ni que nadie. Lo sé, papá. ¿Lo sabes? Porque a veces te veo encogerte a su alrededor como si intentaras desaparecer. Esa no eres tú. Eres inteligente, capaz, amable. Trabajas más duro que la mayoría de los adultos que conozco. Y eres mi hija. Eso importa. Los ojos de Lorena brillaron. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Vicente sonrió. Vamos a sorprender a tu madrastra. 1 hora más tarde, Vicente metió su camioneta en el camino circular de la finca Valderrama en San Pedro Garza García. La propiedad se extendía a través de 3 acres. Una mansión de estilo colonial con columnas blancas y contraventanas negras rodeada de césped cuidado y árboles desnudos de noviembre. Los autos se alineaban a ambos lados del camino. Sedanes de lujo, algunas camionetas SUV, un Bentley vintage. Lorena miró la casa fijamente. Papá, ¿qué estamos haciendo? Necesito ver algo con mis propios ojos. Vicente apagó el motor. Quédate aquí un minuto. Caminó hacia la puerta principal y tocó el timbre. A través de las ventanas laterales, podía ver movimiento.
Meseros en blanco y negro, invitados en traje formal mezclándose con cócteles. La puerta se abrió y un joven mesero pareció confundido. «Soy Vicente Copado», dijo. «El esposo de Nora». «Oh, No creo que esté en la lista». Vicente pasó junto a él hacia el vestíbulo de mármol. La casa olía a pavo asado y perfume caro. Voces y risas resonaban desde el comedor. Se movió a través del espacio, asintiendo a los invitados confundidos hasta que llegó a la parte trasera de la casa. A través de las puertas francesas, la vio. Lorena estaba sentada sola en el porche trasero, con un plato de plástico en su regazo, usando su chamarra de trabajo contra el frío. El plato contenía lo que parecía pavo seco, relleno frío y salsa cuajada. Sin guarniciones, sin postre. Comía mecánicamente, mirando a la nada. La visión de Vicente se tiñó de rojo en los bordes. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el comedor. El enorme espacio estaba preparado con una mesa que podía sentar a 30 personas. Las copas de cristal atrapaban la luz del candelabro. 23 invitados estaban sentados en la mesa principal, otros 24 en una mesa paralela. En la cabecera de la mesa principal, Marta Valderrama presidía con un traje Chanel azul, su cabello plateado perfectamente peinado. Rogelio Valderrama estaba sentado a su lado, riéndose de algo que decía un juez. Nora estaba de pie en el aparador cortando pavo. Su hermana Diana estaba sentada a la mesa con su esposo y sus 3 hijos, Andrea, Teresa y el pequeño Marco, todos vestidos con trajes a juego que probablemente costaban más que la hipoteca mensual de Vicente. Comían en platos de porcelana mientras un mesero rellenaba sus vasos de agua de cristal. Vicente escaneó la habitación. Sillas vacías. Contó 6 de ellas dispersas entre las mesas donde los invitados se habían levantado o aún no habían llegado. 6 sillas vacías mientras su hija comía sola en un porche frío. Caminó hacia las puertas francesas y las abrió. «Lorena», llamó, «ven acá». Lorena levantó la vista, con la cara pálida. Lo vio e inmediatamente sus ojos se llenaron de lágrimas. «Papi», susurró, poniéndose de pie. El plato de plástico cayó al suelo del porche. La abuela dijo: «Las chicas sucias hacen trabajos sucios». Ella dijo: «Yo no podía». «Lo sé, mi hija». «Lo sé». Vicente mantuvo abierta la puerta mientras Lorena se apresuraba a entrar, temblando. Le pasó el brazo por los hombros y la acompañó al comedor. Las conversaciones murieron en oleadas a medida que los invitados los notaban. Marta levantó la vista de su plato, su rostro congelándose en una sorpresa artificial. «Vicente, ¿qué?» Vicente no la dejó terminar. Caminó directamente a la mesa principal, agarró el borde, y con un movimiento violento, volcó toda la cosa hacia adelante. El estruendo fue enorme. La porcelana se hizo añicos. El cristal explotó. El pavó, el gravy, la salsa de arándanos, 3 tipos de puré y la cazuela de ejotes volaron por la habitación. El vino y el champán rociaron las paredes. Marta gritó cuando el gravy caliente salpicó su traje Chanel. Rogelio saltó hacia atrás demasiado tarde, el puré de papa deslizándose por su frente. Diana agarró a sus hijos, alejándolos de la avalancha de comida. En el repentino y absoluto silencio que siguió, la voz de Vicente resonó clara y fría. «Quiero que todos en esta habitación entiendan exactamente quiénes son estas personas. Marta y Rogelio Valderrama son unos intolerantes que han pasado 8 años torturando a una adolescente porque su madre era camarera. Invitaron a 47 personas a esta casa hoy. Jueces, políticos, amigos de la sociedad, e hicieron que mi hija comiera sobras frías en el porche trasero como un perro callejero mientras sus nietos reales se sentaban en esta mesa con sus trajes a juego». Miró a cada cara atónita. Han estado compartiendo el pan con personas que abusan emocionalmente de los niños. Espero que haya sido una buena comida. Se volvió hacia Nora, que estaba congelada con el cuchillo de trinchar todavía en la mano. Tú los elegiste a ellos. Quiero que recuerdes eso. Vicente tomó la mano de Lorena y caminó hacia la puerta. Ni un solo invitado se movió. Ni una sola voz rompió el silencio.
47 personas permanecieron en los restos de su festín, y el único sonido eran las botas de Vicente sobre el mármol y el llanto silencioso de Lorena. Se subieron a la camioneta y se alejaron. En el espejo retrovisor, Vicente vio a los invitados comenzando a salir de la casa. Conversaciones urgentes y animadas. La historia se difundiría. Pero ese fue solo el movimiento de apertura. La verdadera destrucción estaba a punto de comenzar. Esa noche, Vicente se sentó en el estudio con su laptop, compilando todo lo que Joel le había dado con información que él mismo había recopilado. El mundo de los Valderrama estaba construido sobre la percepción, sobre ilusiones cuidadosamente mantenidas de riqueza y clase. Vicente iba a desmantelarlo pieza por pieza. Primero, redactó un correo electrónico a la Junta del Patronato Cultural de San Pedro, adjuntando fotos que había tomado discretamente con su teléfono, Lorena en el porche con su plato de plástico, las sillas vacías de la mesa principal, la elaborada configuración interior. Incluyó un relato detallado de los eventos del día y el trato de Marta hacia su hija. Puso en copia oculta a varios medios de noticias locales que cubrían eventos de sociedad. Segundo, cobró un favor a un antiguo colega que trabajaba en tasación de propiedades. En pocas horas, tenía documentación que mostraba que los Valderrama habían estado reportando un valor inferior de su propiedad para fines fiscales mientras simultáneamente la reclamaban como un tesoro histórico ante el patronato cultural. La discrepancia era significativa, potencialmente criminal. Tercero, se puso en contacto con otras 3 familias que se habían distanciado de los Valderrama a lo largo de los años. Conversaciones tranquilas revelaron historias similares. Comentarios discriminatorios, trato cruel a cualquiera considerado por debajo de ellos, irregularidades financieras. La gente había permanecido en silencio para evitar la guerra social. Vicente les dio otra opción: testimonio colectivo. Para la medianoche, había reunido un caso que destruiría la candidatura de Marta Valderrama para la presidencia de la Junta y potencialmente desencadenaría investigaciones sobre sus finanzas. Pero no había terminado. Eso era solo la fase 1. El timbre sonó a la 1 de la madrugada. Vicente abrió para encontrar a Nora parada allí. El rímel le chorreaba por la cara, todavía con su vestido manchado. «Me corrieron», dijo ella. «Mis propios padres me echaron de su casa por lo que hiciste». «Lo que yo hice», la voz de Vicente era peligrosamente tranquila. «Los humillaste delante de todos». El juez se fue. Los Hernández se fueron. La gente estaba sacando sus teléfonos, tomando fotos. Mi madre estaba llorando. Mi padre estaba. Se detuvo al ver la expresión de Vicente. Tu madre, dijo Vicente lentamente, hizo que mi hija comiera sobras frías en un porche a 4 grados de temperatura mientras 30 nietos se sentaban dentro con comida caliente y copas de cristal. Tu madre la llamó sucia y tú estás molesta por la humillación. No sabía que estaba allí fuera. Estaba ayudando con el servicio y... No la revisaste en 3 horas. Nunca buscaste a mi hija ni una sola vez para ver si estaba bien. Vicente se hizo a un lado. Puedes dormir en la habitación de invitados esta noche. Mañana, tienes que decidir quién eres. Nora vaciló, luego pasó junto a él hacia la casa. Mientras Vicente cerraba la puerta con llave, su teléfono vibró con una notificación de correo electrónico. Joel Rivas había enviado más información, esta vez sobre los negocios de Rogelio Valderrama. Aparentemente, había algunos ex socios comerciales que se sentían estafados, personas que podrían estar interesadas en discutir sus experiencias con las prácticas contables creativas de Rogelio. Vicente reenvió la información a su abogado con una sola línea: reúne declaraciones. Prepárate para las deposiciones. Luego subió las escaleras y revisó a Lorena. Estaba dormida, pero su cara estaba hinchada de llorar. Vicente se sentó en el borde de su cama viéndola respirar e hizo una promesa silenciosa. Los Valderrama habían pasado años haciendo que su hija se sintiera inútil. Ahora iban a aprender qué se sentía al perderlo todo. A la mañana siguiente, la historia se había extendido por los círculos sociales de San Pedro como un incendio forestal. El teléfono de Vicente sonaba constantemente, números que no reconocía, reporteros pidiendo comentarios, incluso algunos invitados de la cena comunicándose para expresar un apoyo silencioso. Ignoró a la mayoría de ellos, pero contestó cuando Joel llamó.
Está funcionando, dijo Joel. 3 miembros de la Junta del Patronato ya han dicho que están reconsiderando la nominación de Marta. Las fotos que enviaste están circulando por todas partes. Alguien creó un hashtag Lady Porche. Se está volviendo viral. Bien. Vicente, hay algo más. Uno de los invitados de la cena era Cecilia Estrada. Escribe para la columna de sociales de Sierra Madre. Publicó un artículo esta mañana titulado La fea verdad detrás de las familias doradas de San Pedro. Es mordaz. Menciona a los Valderrama por su nombre. Vicente buscó el artículo en su laptop. Cecilia no se había contenido. Describió la escena en detalle, entrevistó a 3 invitados que confirmaron la historia y planteó preguntas sobre cuántas otras familias prominentes participaban en crueldades similares a puerta cerrada. La sección de comentarios estaba explotando. ¿El periódico quiere entrevistarte?, continuó Joel. Y a Lorena, si ella está dispuesta. Lo pensaré. Vicente colgó y se volvió para encontrar a Nora parada en la puerta de la cocina, todavía con su ropa de la noche anterior. El abogado de mi madre llamó. Dijo que amenazan con demandarte por daños a la propiedad y difamación. Que lo intenten. El desahogo de pruebas será muy interesante. Nora se sentó a la mesa luciendo derrotada. Esto va a destruirlos. Ellos se destruyeron a sí mismos. Yo solo me aseguro de que todos lo vean. Vicente, son mis padres y Lorena es mi hija. Tú elegiste qué relación importaba más. ¿Se sirvió café? Solicité el divorcio esta mañana. Separación de bienes, arreglos de custodia. Bueno, Lorena tiene 17 años, así que eso no es un problema. Puedes quedarte aquí hasta que encuentres un lugar, pero hemos terminado. La cara de Nora se desmoronó. ¿Así de simple? ¿8 años y lo tiras todo por la borda? Yo no estoy tirando nada. Tú hiciste eso cada vez que te quedaste parada mientras lastimaban a mi hija. La voz de Vicente permaneció firme. Te amaba, Nora. Te creí cuando dijiste que Lorena sería tu hija también. Pero te convertiste en ellos. Tal vez siempre lo fuiste. Puedo cambiar. Hablaré con mis padres. Les haré. Es demasiado tarde. Vicente dejó su taza. Ya he empezado la fase 2. La fase 2 comenzó con una llamada telefónica a Daniel Cantú, un contratista local que Vicente conocía desde hacía años. Daniel había construido ampliaciones en varias fincas de San Pedro, incluido un proyecto para los Valderrama que había terminado en una amarga disputa por el pago. Daniel, ¿recuerdas cuando Rogelio Valderrama te tranzó en ese trabajo del solarium? 880.000 pesos. Me llevó a la corte, alegó que el trabajo era deficiente. Tuve que conformarme con la mitad solo para terminarlo. ¿Cómo te sentirías hablando con la Cámara de Construcción al respecto? Tengo otros 2 contratistas con historias similares. Daniel guardó silencio por un momento. ¿De qué se trata esto, Vicente? Se trata de personas que piensan que el dinero las hace inmunes a las consecuencias. Te escucho. Para el lunes, Vicente tenía declaraciones juradas de 3 contratistas detallando el patrón de Rogelio de rechazar pagos, hacer reclamos falsos y usar sus conexiones para evitar la rendición de cuentas. Las presentó a la autoridad competente junto con una queja formal. La investigación tomaría tiempo, pero colgaría sobre la cabeza de Rogelio, envenenaría sus relaciones comerciales y crearía incertidumbre. La reunión de la Junta del Patronato Cultural fue el miércoles. Vicente no asistió, pero Joel sí. Sentado en la galería pública, envió mensajes de texto a Vicente con actualizaciones todo el tiempo. Marta apareció con su traje de abogada tratando de parecer dura. El presidente de la Junta acaba de leer tu correo electrónico en voz alta, incluidas las fotos. Los miembros de la Junta están haciendo preguntas. Se está calentando. Comienza la votación. Esto no va bien para ella. El mensaje final llegó una hora después. Voto unánime contra la nominación. Marta salió llorando. Misión cumplida. Aún no. Vicente pensó que todavía había más por hacer. Esa tarde,
Se reunió con un reportero de El Horizonte, un periodista legítimo llamado Gerardo Pastor que había estado investigando la desigualdad de riqueza en Nuevo León. Vicente le proporcionó todo. Registros financieros que mostraban las hipotecas y deudas de los Valderrama, testimonios sobre su trato a los trabajadores de servicio y contratistas, declaraciones de otras familias sobre experiencias similares. Esto es más grande que una mala cena, dijo Gerardo, revisando los documentos. Se trata de toda una clase de personas que se han aislado de la rendición de cuentas. Escribe esa historia, dijo Vicente. Haz que cuente. El artículo salió el domingo en primera plana de la sección local, detrás de las puertas de la mansión. Como las familias de élite de San Pedro tratan a la clase trabajadora. Los Valderrama eran la pieza central, pero Gerardo lo había ampliado para incluir patrones en múltiples familias ricas. La respuesta fue inmediata y feroz. Las redes sociales explotaron. Los políticos locales emitieron declaraciones. 3 familias nombradas en el artículo contrataron firmas de relaciones públicas de crisis. El mundo de Marta y Rogelio colapsaba en tiempo real. El martes por la mañana, Vicente recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, la voz de Rogelio Valderrama se escuchó, temblando de rabia. «Nos has destruido», dijo Rogelio. «Lo hemos perdido todo. Marta ha tenido un ataque de nervios. Los hijos de Diana están siendo acosados en la escuela. Nuestro banco está reclamando nuestros préstamos». «¿Estás feliz ahora?» «Aún no», dijo Vicente con calma. «Pero ya casi». «¿Qué más quieres?» «Quiero que entiendas lo que hiciste. Durante 8 años, hiciste que una niña se sintiera inútil. Miraste a mi hija y viste a alguien por debajo de ti, alguien que no merecía la dignidad humana básica. Y estabas tan seguro de tu superioridad que nunca pensaste que habría consecuencias». La voz de Vicente se endureció. «Ahora las hay. Te demandaremos. Te quitaremos todo lo que tienes. Inténtalo. El desahogo de pruebas será divertido. Tengo 17 personas más listas para testificar sobre tus prácticas comerciales, tu trato a los empleados, tus irregularidades fiscales. Llévame a la corte, Rogelio. Por favor». La línea se cortó. Esa noche, Vicente se sentó con Lorena en la sala de estar. Ella había estado más callada de lo habitual, procesando todo lo que había sucedido. La historia había llegado a las noticias nacionales. No los Valderrama específicamente, sino la conversación más amplia sobre clase y privilegio. La cara de Lorena no se había mostrado, pero ella sabía que la gente estaba hablando de ella. «Papá», dijo ella, finalmente. «¿Hiciste todo esto por mí?» «Cada parte. Es mucho. La gente está perdiendo trabajos, reputaciones. Los Valderrama podrían perder su casa». Vicente se giró para mirarla completamente. «Lorena, necesito que entiendas algo. Lo que te hicieron no fue un error o un malentendido. Fue crueldad deliberada. Querían que te sintieras pequeña para que ellos pudieran sentirse grandes. Y habrían seguido haciéndolo si nadie los detenía». Tomó su mano. «No eres responsable de sus consecuencias. Ellos lo son. Lo sé. Solo que nunca pensé que yo importaba lo suficiente para todo esto. Importas más que nada en este mundo. Nunca olvides eso». Lorena se apoyó en su hombro. Nora pasó por el taller hoy. Quería disculparse. Vicente se tensó. «¿Qué dijiste?» «Le dije que necesitaba tiempo, que no sabía si podía perdonarla por quedarse ahí parada». Lorena hizo una pausa. ¿Eso está mal? No, es honesto. ¿Crees que ella realmente no sabía que yo estaba allí fuera? Vicente consideró esto cuidadosamente. Creo que ella eligió no saber, y a veces eso es peor. Se sentaron en silencio, mirando el fuego en la chimenea. Afuera, el viento de noviembre sacudía las ventanas. El teléfono de Vicente vibró con otra actualización de Joel. Una alerta de noticias sobre la Fiscalía Estatal abriendo una investigación sobre fraude fiscal a la propiedad entre varias familias de San Pedro.
Los Valderrama fueron mencionados prominentemente. Las fichas de dominó estaban cayendo exactamente como Vicente había planeado. 3 semanas después, Vicente estaba en el estacionamiento de una subasta de ejecución hipotecaria, viendo cómo la finca de los Valderrama salía a remate. El banco había reclamado sus préstamos después de que la investigación de fraude fiscal revelara que habían estado mintiendo sobre los ingresos y los valores de la propiedad durante años. Rogelio enfrentaba cargos penales. Marta había sufrido lo que los médicos llamaron un evento cardíaco inducido por el estrés. No exactamente un ataque al corazón, pero lo suficientemente cerca como para hospitalizarla durante una semana. La puja terminó en 47 millones de pesos, menos de la mitad de lo que los Valderrama afirmaban que valía la propiedad. Un desarrollador la compró, planeando derribar la mansión y construir casas adosadas modernas. Vicente no se sintió triunfante viéndolo suceder. Se sentía cansado, pero también se sentía resuelto. Los Valderrama habían aprendido lo que todo matón aprende eventualmente: alguien siempre estará dispuesto a contraatacar. Nora se había mudado de nuevo con Diana después de que finalizara el divorcio. Intentó comunicarse con Vicente varias veces, disculpándose, diciendo que ahora entendía lo que había hecho. Vicente había sido cortés pero firme. Era demasiado tarde. La confianza se había ido. Lo que no le dijo fue que se había asegurado de que su nombre se mantuviera fuera de la mayor parte de la cobertura. Ella había sido cómplice, sí, pero también había sido víctima de los valores tóxicos de sus padres. Había perdido su matrimonio y sus ilusiones sobre su familia. Eso era castigo suficiente. Los verdaderos objetivos eran Rogelio y Marta, y habían recibido exactamente lo que merecían. La Navidad llegó con nieve y frío, algo inusual pero posible en las montañas de Nuevo León. Vicente y Lorena la pasaron en su casa, solo ellos dos, comiendo comida china para llevar y viendo películas malas. Lorena había sido aceptada en 3 universidades, todas con becas completas después de que su historia se hiciera pública, y varias organizaciones crearon fondos para estudiantes de entornos de clase trabajadora. Estoy pensando en el TEC de Monterrey, dijo ella, desplazándose por las cartas de aceptación en su laptop. Se supone que el programa de ingeniería mecánica es excelente. Cualquiera que elijas, estoy orgulloso de ti. Papá. Lorena levantó la vista. Gracias por todo. Por luchar por mí. Siempre, mi hija, siempre. Su teléfono sonó. El número de Joel. Vicente contestó, entrando en la cocina. No vas a creer esto, dijo Joel. Rogelio Valderrama acaba de ser arrestado. La investigación encontró que había estado dirigiendo una empresa fantasma para ocultar activos. Ahora enfrenta cargos federales. Vicente absorbió esta información. ¿Y Marta? Ella está cooperando con los investigadores. Aparentemente delatando a Rogelio para tratar de salvarse a sí misma. La familia está completamente fracturada. Bien. Vicente, ganaste completamente. Los Valderrama están destruidos. Su reputación es basura. Su dinero se ha ido. Puedes detenerte ahora. Vicente miró hacia la sala de estar donde Lorena estaba sentada, segura y cálida, finalmente libre de las personas que la habían hecho sentir inútil. Ya me detuve. Esta parte es solo ver cómo se apaga el fuego. Colgó y volvió al sofá. En la televisión, una terrible película de acción estaba llegando a su clímax. Explosiones y música heroica. Lorena se rió de algo estúpido que dijo el héroe, y Vicente sonrió. Los Valderrama habían pensado que su dinero y conexiones los hacían poderosos. Pensaban que su crueldad quedaría impune porque operaban en un mundo que protegía a personas como ellos. Se habían equivocado. Vicente había aprendido en Baja California que no se combate el fuego con agua. Se combate con quemas controladas, con planificación estratégica, entendiendo exactamente qué combustible alimenta las llamas. El combustible de los Valderrama había sido el orgullo, la reputación y la ilusión de superioridad. Vicente lo había quemado todo. Y ahora, sentado en su modesta casa con su hija, viendo caer aguanieve fuera de la ventana, sintió algo que no había sentido en 8 años. Paz. El timbre sonó.
Vicente abrió para encontrar a una mujer de unos 50 años parada en su porche, vistiendo un buen abrigo y sosteniendo una pequeña caja. Señor Copado, soy Emma Paredes. Fui invitada a la cena de Acción de Gracias. Parecía nerviosa. He estado tratando de reunir el valor para venir. Quería disculparme por no decir nada ese día, por no levantarme cuando debería haberlo hecho. Vicente la estudió. La recordaba. Había estado en la mesa paralela, había parecido incómoda durante la cena. Emma continuó. Crecí en Santa Catarina, clase trabajadora. Me casé y entré en la sociedad de San Pedro, y he pasado 20 años tratando de encajar, tratando de ser aceptada por personas como los Valderrama. Vi lo que le pasó a su hija y no dije una palabra porque tenía miedo de ser excluida. Ella extendió la caja. Horneé estos para Lorena. Galletas. Y quería decirle que lo que hizo. Denunciarlos, exponerlos. Fue valiente. Más que eso, fue lo correcto. Vicente tomó la caja. Gracias. He estado pensando mucho desde ese día sobre qué tipo de persona quiero ser, sobre si la aceptación vale la pena comprometer tus valores. Sonrió levemente. Usted me recordó que no lo vale. Después de que ella se fue, Vicente llevó las galletas adentro. Lorena probó una. Chispas de chocolate todavía calientes. Están buenas, dijo ella. ¿Quién era? Alguien que está tratando de ser mejor. ¿No lo estamos todos? Vicente se volvió a sentar y volvieron a su película. Pero algo que dijo Emma se quedó con él. Lo que hizo fue lo correcto. Había pasado semanas preguntándose si había ido demasiado lejos, si su venganza había sido excesiva. Los Valderrama habían perdido su hogar, su reputación, su seguridad financiera. Rogelio enfrentaba la prisión. La salud de Marta había sufrido. Pero luego recordaba a Lorena en ese porche sola en el frío, creyendo que se lo merecía porque eso era lo que le enseñaron. Recordaba 8 años de crueldades sutiles, exclusiones deliberadas, humillaciones calculadas. No, no había ido demasiado lejos. Había ido exactamente lo suficientemente lejos. A la mañana siguiente, Vicente recibió una carta certificada del abogado de Marta Valderrama. Dentro había una sola nota escrita a mano. Señor Copado, mi cliente desea extender sus más profundas disculpas por el trato a su hija. Ella reconoce el daño causado y asume toda la responsabilidad. No espera perdón, pero espera que acepte esta admisión de irregularidades. Vicente la leyó 2 veces, luego la puso en una carpeta con toda la otra documentación. La disculpa no deshacía el daño, no borraba 8 años de dolor, pero era un reconocimiento, que era más de lo que los Valderrama le habían dado a Lorena antes. Le mostró la carta a Lorena esa noche. Ella la leyó en silencio, su rostro ilegible. ¿Qué quieres hacer con esto?, preguntó Vicente. Nada. Es demasiado tarde. Pero dobló la carta y la guardó. Tal vez algún día signifique algo. Ahora mismo, son solo palabras. Me parece justo. Enero llegó con un frío intenso. El negocio de construcción de Vicente repuntó después de las vacaciones. Irónicamente, recibió llamadas de 3 familias de San Pedro que querían trabajar con el tipo que se enfrentó a los Valderrama. Aceptó los trabajos. El trabajo era bueno y el dinero era justo. Nora le envió a Lorena una tarjeta de cumpleaños con una larga nota de disculpa. Lorena la leyó, lloró un poco y la puso en el cajón de su escritorio. No estaba lista para responder todavía. Tal vez nunca lo estaría. Esa era su elección. La investigación de la Fiscalía concluyó con cargos contra Rogelio por fraude fiscal y fraude electrónico. Se declaró culpable de cargos reducidos y recibió 18 meses en una prisión federal, 3 años de libertad condicional y una multa de 5 millones de pesos. Su licencia comercial fue revocada permanentemente. Marta evitó cargos penales cooperando, pero su posición social fue obliterada. El patronato cultural la eliminó de todos los comités. Su iglesia le pidió que renunciara a sus puestos de voluntaria. Los antiguos amigos dejaron de devolver las llamadas.
Diana se divorció de Berto y se mudó a Saltillo con los niños, tratando de escapar del escándalo. Le envió a Vicente un breve correo electrónico. Siento todo. Debería haber sido mejor. Vicente no respondió. Algunas disculpas eran demasiado tardías para ser aceptadas. Para marzo, la historia se había desvanecido de los titulares. Otros escándalos tomaron su lugar. Pero en San Pedro y los municipios circundantes, la gente recordaba. Recordaban la cena de Acción de Gracias, la mesa volcada, las fotos de una adolescente comiendo sola en un porche. Recordaban que la riqueza y el estatus no podían protegerte de las consecuencias si alguien estaba dispuesto a contraatacar. Vicente recibió cartas de extraños, personas que habían experimentado un trato similar por parte de empleadores ricos o miembros de la familia, personas que le agradecían por decir lo que había que decir. Guardaba cada carta en una caja, leyéndolas cuando dudaba si sus acciones habían sido justificadas. Lo habían sido, cada una de ellas. En una cálida tarde de abril, Vicente y Lorena pasaron por la antigua finca de los Valderrama. La mansión había desaparecido, demolida. En su lugar, un equipo de construcción estaba construyendo 4 casas adosadas modernas. Un cartel las anunciaba como residencias de lujo a partir de 17,5 millones de pesos. Más pequeñas, pero todavía caras, observó Lorena. Todo es caro en San Pedro. ¿Alguna vez te arrepientes de lo que hiciste? Vicente pensó en esto. No. ¿Tú desearías que no lo hubiera hecho? No. Lorena sonrió. Desearía que no hubiera sido necesario, pero me alegro de que lo hicieras. Condujeron a casa a través del sol de primavera, pasando por árboles que despertaban y flores tempranas. Lo peor había quedado atrás. Por delante yacía la universidad, nuevas oportunidades, una vida donde Lorena podía ser exactamente quien era sin vergüenza ni disculpas. Vicente había librado una guerra por la dignidad de su hija y había ganado. Las bajas fueron graves, pero fueron bajas que los Valderrama se habían ganado a través de años de crueldad y arrogancia. Había prometido proteger a Lorena, luchar por ella, asegurarse de que supiera su valor. Mantuvo esa promesa, y eso fue suficiente. La historia no terminó con una explosión, sino con una resolución tranquila. Vicente reconstruyó su vida, enfocado en su trabajo y en su hija. Lorena se graduó de la preparatoria con honores, dio un discurso de despedida sobre enfrentar la injusticia que se volvió viral en línea, y se fue a la universidad en agosto. Los Valderrama se desvanecieron en la oscuridad. Rogelio cumplió su tiempo en seguridad mínima. Marta se convirtió en una historia con moraleja, un recordatorio de que la crueldad, no importa cuán pulida o refinada sea, eventualmente te costará todo. Nora se volvió a casar finalmente con un hombre de Saltillo. Enviaba actualizaciones ocasionales sobre su vida, siempre con una tristeza subyacente sobre lo que había perdido. Vicente le deseaba lo mejor desde la distancia, pero nunca consideró la reconciliación. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. Años más tarde, cuando Lorena se graduó con su título de ingeniería y consiguió un trabajo en una importante compañía automotriz, llamó a Vicente desde su nuevo departamento en Puebla. «Papá, ¿recuerdas ese día de Acción de Gracias?» Difícil de olvidar. Estaba pensando en ello hoy. En cómo volcaste esa mesa. Cómo miraste a todas esas personas y no retrocediste. Hizo una pausa. Quiero que sepas que cambió mi vida. No solo detener a los Valderrama, sino mostrarme que valía la pena luchar por mí. Vicente sintió que se le cerraba la garganta. Siempre valiste la pena. Lo sé ahora porque tú te aseguraste de que lo supiera. Después de colgar, Vicente se sentó en su porche con una cerveza, viendo la puesta de sol. La colonia estaba tranquila, pacífica. No había mansiones ni jerarquías sociales aquí, solo gente normal viviendo vidas normales. Pensó en la carta de disculpa de Marta Valderrama, en Rogelio en prisión, en la familia fracturada más allá de toda reparación. Pensó en los 47 invitados que lo habían visto voltear esa mesa, que habían escuchado su discurso, que habían visto la verdad sobre las personas que habían estado celebrando. Algunos de ellos habían cambiado después de ese día. Algunos no, pero todos lo recordaban, y eso importaba.
Porque lo peor que le puedes hacer a un matón no es daño físico o incluso consecuencias legales. Lo peor es despojarlo de su poder, su mística, su capacidad de hacer que otros se sientan pequeños. Vicente había hecho eso. Había tomado el mundo cuidadosamente construido de los Valderrama y lo había derribado frente a todos a los que querían impresionar. Había demostrado que su crueldad tenía consecuencias, que su dinero no podía protegerlos de la verdad. Había ganado no a través de la violencia o la acción ilegal, aunque había considerado ambas. Había ganado siendo más inteligente, estando más preparado y absolutamente reacio a dejar que su hija sufriera un día más de su abuso. El fuego se había apagado. Las cenizas se habían dispersado. Y en el espacio donde una vez estuvo la mansión de los Valderrama, una nueva vida estaba creciendo. Así era como se suponía que debía funcionar. Vicente terminó su cerveza y entró, revisando su teléfono por última vez. Un mensaje de texto de Lorena, una foto de ella en su nuevo trabajo, usando una camisa de la compañía y levantando el pulgar, sonriendo. Guardó la foto y sonrió. Su hija estaba feliz, segura, prosperando. Todo lo demás eran solo detalles. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría escuchar sus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla. Y los veré allí.